Jamás imaginé que un día tendría que compartir algo así. Una escena que hasta entonces parecía impensable dentro de nuestra familia. Mi propio hijo, con tan solo 11 años, me agredió físicamente. No porque se sintiera en peligro, ni porque estuviera alterado por alguna emergencia, sino simplemente porque no quería asistir a clases. Lo que sucedió después nos desgarró por dentro de una forma que jamás podríamos haber anticipado. Durante semanas, había notado que su comportamiento matutino se volvía cada vez más apático. Se levantaba con los ojos medio cerrados, caminando como si cargara el peso del mundo en sus espaldas. Yo me debatía entre la comprensión y la responsabilidad, porque además de él, tenía que encargarme de sus 2 hermanitos pequeños, que también requerían mi atención cada mañana. En un intento por entenderlo, le pregunté con delicadeza si algo ocurría en la escuela. ¿Había algún problema? ¿Un conflicto? ¿Bullying, quizás? Pero su respuesta era siempre la misma, con un tono monótono y desinteresado: no pasa nada. Solo quiero dormir. Mi esposo, que salía a trabajar mucho antes de que nuestro hijo tuviera que despertar, comenzó a notar las ausencias escolares. Al enterarse, reaccionó con firmeza. Quiso hablar con él, establecer límites claros. Durante algunos días parecía que Diego, así se llama nuestro hijo, había recapacitado. Pero todo se desmoronó un viernes por la mañana. Esa mañana intenté despertarlo suavemente como siempre. Pero su respuesta me descolocó: estoy muy cansado, mamá. Esa palabra, mamá, tan escasa en su boca, sonó distinta esta vez, como si llevara una carga emocional que yo no terminaba de entender. Me dolió, pero insistí. No quería enfrentarme a mi esposo por haber permitido que faltara de nuevo. Le recordé que su papá solo deseaba su bienestar, igual que yo. Me acerqué para motivarlo, quizá para darle un abrazo, y entonces sucedió lo que jamás habría imaginado. Sin previo aviso, me lanzó una patada directa al estómago. Quedé inmóvil. La sensación fue más que física, fue emocional, como si algo dentro de mí se hubiese quebrado. Me retiré sin decir palabra, cerré la puerta suavemente y me derrumbé en el baño, en silencio. No tenía fuerzas para seguir discutiendo con él, y aún debía preparar el desayuno de los otros niños. Pero algo en mí se rompió ese día. Nunca antes me había levantado la mano. Horas más tarde, aún con un moretón visible en el abdomen, mi esposo regresó del trabajo. Cuando le conté lo ocurrido, su expresión cambió por completo. Fue a buscarlo de inmediato. Diego estaba jugando videojuegos, ajeno a todo. Sin levantar la voz, su padre le preguntó si era cierto que me había agredido. Al principio, Diego se mostró desafiante, incluso indiferente. Mi esposo apagó la consola sin mediar palabra. El silencio que se instaló en la habitación era más tenso que cualquier grito. El rostro de Diego permanecía serio, rígido. Su cuerpo tenso, como si esperara una consecuencia inevitable. Al repetir la pregunta, esta vez con una voz tan contenida que parecía a punto de estallar, Diego simplemente murmuró que no había sido nada. Pero ¿cómo llamar nada a un golpe que me dejó un hematoma? Me acerqué, insegura, temiendo que la conversación escalara. Diego apenas me miró. Sus hombros se elevaron como un escudo y en un instante salió corriendo hacia el baño, encerrándose con llave. Mi esposo se quedó estático frente a la puerta cerrada, con los puños apretados y la respiración contenida. Quise intervenir, pero no sabía cómo. Puse una mano sobre su brazo para calmarlo y le susurré: «Déjalo. Así no va a hablar». Por dentro, deseaba gritarle que hiciera algo, cualquier cosa, que no dejara que esta distancia se hiciera más profunda. Pero él simplemente bajó las escaleras, sin pronunciar palabra. Desde la ventana lo observé dar vueltas en el patio, como una fiera encerrada. Caminaba de un lado a otro, con pasos pesados, con el cigarro en la mano, buscando consuelo en la rutina de siempre. Mientras tanto, el agua de la ducha seguía corriendo. Diego no había comido en todo el día. Eran más de las 4 de la tarde. Me senté en la escalera, completamente perdida. ¿En qué momento mi hijo se volvió un extraño para mí? ¿Cuándo dejó de verme como su refugio?
Esperé en silencio hasta que el agua dejó de sonar. Minutos después, Diego salió envuelto en una toalla, con el cabello mojado cubriéndole parte del rostro. Pasó por mi lado sin decir nada. Ni una mirada. Solo el eco de sus pasos alejándose hacia su cuarto. Reuní valor y al cabo de un rato, abrí su puerta sin tocar. Estaba acostado boca abajo, la cara hundida en la almohada. Me senté en la orilla de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que lo podía oír. Me incliné un poco y susurré su nombre, Diego. No, por favor, hijo, no me cierres la puerta de tu corazón así, le susurré con desesperación mientras intentaba recuperar su mirada. Él giró el rostro lentamente, con un gesto que no era de enojo, sino de una tristeza muda y profunda. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados como si hubieran contenido un océano de lágrimas, pero no caía ni una. Me miró fijamente y dijo, con una voz que aún hoy me retumba en el pecho, «Tú tampoco confías en mí». Fue como si una daga invisible me atravesara el alma. Le respondí sin pensarlo desde lo más sincero de mi ser, «Claro que sí, hijo. Solo que no entiendo lo que está pasando y eso me está matando por dentro. Pero te creo con todo mi corazón. Solo necesito que me dejes ayudarte, por favor». Hubo un silencio denso, doloroso, que parecía alargar el tiempo. Yo no me atrevía a moverme ni un centímetro. Entonces, apenas moviendo los labios, murmuró algo que apenas pude escuchar. Fue como un susurro cargado de miedo, «No quiero regresar allí». Se refería a la escuela. Lo comprendí en el acto. Le pregunté con ternura, «¿Por qué? ¿Qué ocurre allí?» Pero él bajó la cabeza, su cuerpo se encogió como si intentara volverse invisible. Parecía un niño mucho más pequeño de lo que realmente era. Me acerqué aún más, pasé mis dedos suavemente por su cabello y sentí como un nudo se formaba en mi garganta, apretándome el alma. «Dime, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué te han hecho?», insistí con la voz temblorosa. Y entonces, con apenas un hilo de voz, soltó la verdad como una sombra que no podía seguir ocultando. «No es lo que me hicieron, es lo que me siguen haciendo». Mi piel se erizó como si una corriente eléctrica me hubiese recorrido de pies a cabeza. Las manos comenzaron a temblarme. Sentí que mi sangre se congelaba. Lo abracé con toda mi fuerza, y por primera vez en semanas, él me permitió hacerlo sin apartarse. Lo sostuve como si quisiera protegerlo del mundo entero. «Necesito saber la verdad, Diego». «Lo que sea», dije con firmeza pero con amor. «No ahora», respondió escondiendo el rostro contra la almohada. Me levanté tambaleándome. Salí del cuarto con el corazón en ruinas, bajé las escaleras como si llevara encima una tonelada de dolor. Mi esposo, Julián, me vio llegar al patio y comprendió de inmediato que algo grave estaba ocurriendo. «¿Qué pasó?», me preguntó con la voz rota. «No quiso decir mucho, solo que aún le están haciendo daño», respondí casi sin voz. Julián permaneció callado unos segundos, bajó la cabeza y luego, con una expresión que jamás le había visto, alzó la mirada con determinación. Sus palabras fueron como una promesa: «Mañana iremos a la escuela». Esto se terminó. Pero esa promesa se rompería esa misma noche. Mientras organizaba su ropa para el día siguiente, algo me llamó la atención dentro de su armario. Y lo que encontré me dejó paralizada. Ocultos entre camisetas arrugadas, descubrí unos calzoncillos con manchas de sangre seca, cuidadosamente escondidos al fondo. A su lado, el uniforme escolar estaba sucio, arrugado, y desprendía un olor fuerte y penetrante a orina. El impacto fue tan brutal que sentí que iba a caerme al suelo. No recuerdo bien cómo logré salir de la habitación. Me apoyé contra la pared del pasillo, me deslicé lentamente hasta el suelo con la ropa en las manos, temblando como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Solo podía repetir una pregunta en mi mente: ¿quién le hizo esto a mi hijo? «Cool», grité sin pensar. Mi esposo subió corriendo las escaleras. «¿Qué pasa?», le mostré la ropa sin emitir palabra. No hizo falta decir nada más. Julián tomó la prenda con ambas manos. Su rostro cambió al instante.
La sostuvo por unos segundos, la miró en silencio y luego la apretó con tal fuerza que pensé que la iba a desgarrar. Su mandíbula se tensó. Sus ojos ardían de furia contenida. Ya no era el hombre que tantas veces había guardado la calma para evitar explotar. Era un padre al borde del abismo, enfrentando una verdad devastadora. ¿Dónde estaba esto?, preguntó con voz áspera. En el fondo del armario, bajo unas camisetas viejas, respondí. Nos miramos. La pregunta inevitable flotaba en el aire. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos claramente si alguien le estaba haciendo daño? Semanas atrás, tal vez meses. Pero siempre decía que no, siempre decía que no era nada. Esa noche supimos que no podíamos seguir esperando una confesión. Lo que vimos era prueba suficiente. Así que tomamos una decisión. Sin importar la hora, sin pensar en el cansancio o el miedo, lo despertaríamos y lo llevaríamos al hospital. Entramos en su cuarto con cuidado. Al vernos, Diego se sobresaltó. Sus ojos mostraban más miedo que sorpresa. Se incorporó de golpe, como si creyera que lo íbamos a reprender. Diego, le dije, arrodillándome frente a su cama, vamos a llevarte con un médico. Queremos asegurarnos de que estás bien. No tienes que tener miedo. Se quedó en silencio. Miró a su papá, luego a mí y entonces preguntó algo que jamás voy a olvidar. ¿Me van a hacer daño? Sentí que el corazón se me quebraba en 1000 pedazos. Jamás, mi amor. Nadie más te va a lastimar. Lo prometo. Lo llevamos al hospital público más cercano que encontramos en la colonia del Valle. Eran casi las 2 de la madrugada. La doctora que nos atendió fue clara desde el primer momento, necesitaba revisarlo a solas. Así que salimos del consultorio y esperamos. No hablamos. Solo caminábamos, una y otra vez, de un lado a otro. Era como estar atrapados en una pesadilla sin final. Cuando por fin la doctora salió, su rostro lo decía todo. Nos miró con una mezcla de seriedad y dolor profesional. Hay señales de daño físico. Moretones antiguos y recientes. Algunas marcas internas que nos preocupan. No puedo dar un diagnóstico completo sin estudios, pero esto no es casual. Esto lleva ocurriendo desde hace tiempo. Me cubrí la boca con la mano para no gritar. Me apoyé en la pared. Julián, en cambio, cerró los ojos con fuerza y tragó saliva. Era como si el mundo entero se nos hubiese venido abajo. Julián apretaba sus propias manos una contra otra como si intentara contener la furia, como si necesitara aferrarse a algo para no romperse. ¿Quién fue el responsable de esto?, preguntó con la voz en un hilo, pero cargada de una rabia silenciosa. La doctora negó lentamente con la cabeza. Eso solo puede decirlo él, pero ustedes deben presentar una denuncia formal. Esa palabra denuncia sonó como una sentencia. Se sintió enorme, pesada, como si nos estuvieran empujando hacia un lugar para el que no estábamos preparados. Pero sabíamos que no había alternativa. Nos entregaron 2 documentos, uno para el Ministerio Público y otro para una unidad de atención especializada en menores. Esa noche, nuestra vida cambió para siempre. Regresamos a casa con Diego profundamente dormido en mis brazos. Lo llevaba como cuando era un bebé, pero esta vez no por ternura, sino por dolor. Se sentía tan frágil, tan vulnerable, tan distinto. Al mirarlo, no podía dejar de preguntarme cómo no lo vi antes. ¿Cómo no percibí sus silencios, sus señales? ¿Cuántas veces gritó sin palabras? Cuando lo acostamos, Julián me lanzó una mirada de acero, decidida. Mañana iremos a esa escuela, y no me pienso mover de ahí hasta que alguien me explique qué diablos está ocurriendo. Y si fue alguien de ahí dentro, van a pagar. Esa noche no dormimos. O mejor dicho, fingimos dormir. Cerramos los ojos, pero nuestras mentes eran una espiral de imágenes, reproches y preguntas. Yo repasaba cada día, cada gesto que pude haber interpretado mal. ¿Cuántas veces Diego llegó a casa con miedo en los ojos y yo no supe leerlo? A las 8 en punto ya estábamos frente al portón del colegio.
La directora tardó más de 30 minutos en salir. Cuando finalmente lo hizo, su rostro forzó una sonrisa tensa, artificial. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó con cortesía medida. Julián no se detuvo. Dio un paso al frente con la voz firme. Queremos saber quién está dañando a nuestro hijo. Porque lo que encontramos en casa no es normal. Y ya fuimos al hospital. Hay pruebas físicas. Así que, por su propio bien, esperamos que nos diga todo lo que sepa. La sonrisa se evaporó de inmediato. Su piel palideció. La mujer parecía descolocada, como si no esperara que fuéramos tan directos. Esto es grave, pero sin nombres no podemos señalar a nadie. ¿Me está diciendo que no harán nada?, intervine, sintiendo que la indignación me subía por la garganta. No quise decir eso, solo que necesitamos. ¿Sabe qué?, la interrumpió Julián con un tono más frío. Voy a ir a la policía. Exigiré todas las grabaciones de seguridad. Y si descubro que alguien aquí sabía lo que estaba pasando y lo encubrió, también será responsable. Fue entonces cuando la directora bajó la voz, como si le pesara lo que estaba a punto de revelar. Miró a su alrededor, se inclinó levemente y confesó. Hace unas 3 semanas se reportó un incidente, algo que ocurrió en los baños de los varones. Su hijo estaba involucrado, pero se negó a dar detalles. Solo dijo que no quería meterse en problemas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Quién más estaba presente?, pregunté sintiendo que el corazón se me subía a la garganta. Un alumno de 6º grado. Héctor M. Tiene 12 años. Es hijo de una trabajadora del personal de limpieza. El caso se trató de forma interna porque no hubo pruebas. Pero tal vez debimos hacer más. El aire se volvió denso. Diego había dicho la verdad. Desde el principio. Y nadie, ni siquiera en la institución donde debía estar protegido, quiso escuchar. Salimos de ahí sabiendo su nombre. Héctor M. Repitente. 12 años. Su madre tenía antecedentes de conducta violenta, y aún así, lo habían dejado solo con nuestro hijo. Cuando salimos del colegio, me sentía como si hubiese pasado por un choque emocional. Mis manos estaban frías, empapadas en sudor. Respiraba con dificultad. Julián caminaba en silencio a mi lado. No sabía si era por rabia o por miedo a que todo lo que sentía explotara de golpe. Le tomé la mano. Era la primera vez en semanas que nos tocábamos así, sin palabras. Pero sabiendo exactamente lo que el otro sentía. Tenemos que hablar con Diego, dije sin mirarlo. Sí, hoy mismo. Al llegar a casa, sentí una tensión indescriptible. Diego estaba en su cuarto, viendo dibujos animados. Parecía ajeno a todo. Como si el dolor que habíamos descubierto no existiera en ese momento. Me senté suavemente junto a él en la cama. Julián se quedó apoyado en el marco de la puerta. Mi amor, le dije en voz baja, ayer fuiste muy valiente. Gracias a ti, hoy entendemos muchas cosas que no sabíamos. Él bajó la mirada. Jugaba nerviosamente con sus dedos, como si intentara desviar sus pensamientos. Fuimos a la escuela, continuó Julián. Nos contaron lo del baño. Sabemos que Héctor estuvo allí contigo. El cuerpo de Diego reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se llenaron de un pánico crudo y verdadero. No quiero hablar de él. Gritó con desesperación. Está bien, mi cielo, respondí con rapidez tomando su mano. No tienes que hablar si no quieres. Pero escúchame, tú no hiciste nada malo. No fue tu culpa. Lo que ocurrió, lo que él te hizo, fue una agresión. Y eso está mal. Estamos aquí para protegerte. Pase lo que pase, siempre vamos a estar contigo. Diego mordió su labio inferior. Su respiración se volvió irregular. Las manos comenzaron a temblarle. Dijo que si hablaba me iba a hacer daño, que lastimaría a mis hermanos. Lo abracé de inmediato. Lo sentí derrumbarse entre mis brazos,
soltando el llanto contenido durante semanas. Era como si, por fin, pudiera liberar todo lo que había guardado tan dentro. Julián se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre las manos con una ternura firme. Nunca más va a tocarte. A nadie. Te lo juro por Dios. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormimos los tres juntos en la misma cama. Ninguno de los dos queríamos soltarlo. Y él tampoco quería quedarse solo. Diego se quedó profundamente dormido, aferrado a mi brazo con una fuerza que me recordó a cuando era un bebé buscando refugio en mis brazos. Pero yo no pude pegar los ojos. Tenía el cuerpo en tensión, cada músculo vibrando, cada pensamiento girando en espiral. Mi mente no dejaba de dar vueltas a una sola figura, la madre de Héctor. Esa mujer lo sabía. Lo supo todo y decidió callar. Lo protegió. Lo encubrió. Al amanecer, Julián fue directo a la delegación con todos los documentos en mano, el informe médico, la ropa manchada, los registros que habíamos reunido. Presentó la denuncia con todo lo que teníamos. Allí le explicaron que el proceso sería largo. Tendríamos que someter a Diego a evaluaciones psicológicas, pruebas forenses, entrevistas. Llamarían también a Héctor y a su madre para declarar. Pero lo más duro no fue eso. 2 días más tarde, recibí una llamada que me dejó paralizada. Era la directora del colegio. Señora Valenzuela, dijo con tono neutro, necesito informarle que la señora Márquez, madre de Héctor, ha presentado una queja formal contra su esposo. Alega que fue acosada y amenazada. Me quedé muda. Sentía la garganta arder como si tuviera fuego dentro. ¿Acaso esto era una broma cruel? Pero no lo era. Ella afirma que él fue a confrontarla, que la intimidó. Y según el reglamento del colegio, estamos obligados a abrir una investigación interna. Incluso podría haber una suspensión temporal para su hijo. Sentí como el mundo se me venía abajo. De pronto, los agresores se volvían víctimas y nosotros éramos señalados. Colgué sin decir palabra. Salí a buscar a Julián, que otra vez se encontraba en el patio, fumando en silencio, como si intentara contener toda la presión dentro de sí. Cuando le conté lo que acababa de pasar, apretó el cigarro entre los dedos hasta romperlo. Su mirada era una mezcla de indignación y desilusión. Sí, la busqué fue antes de saber lo de Diego. Solo le pregunté si estaba al tanto de algo. Nunca la amenacé. Le dije que si sabía lo que ocurría y decidía no hablar, también sería responsable. Cómplice. Ahora ella se vestía de víctima. Lo tenía todo perfectamente calculado. Julián me miró con determinación. Muy bien. Entonces hagamos público lo que está pasando. No tenemos nada que esconder. Y eso hicimos. Gracias a una amiga mía que trabaja como psicóloga infantil, logramos contactar a una organización especializada en derechos de menores. Les entregamos absolutamente todo, pruebas médicas, testimonio, el uniforme sucio, cada detalle. Nos orientaron con claridad, documentar absolutamente todo. No dejar cabos sueltos. A partir de ese momento, comenzamos a registrar cada paso. Grabamos conversaciones, anotamos cada palabra, cada expresión de Diego, cada señal que pudiera servir como evidencia. Era un proceso doloroso, lento, pero por primera vez sentíamos que estábamos avanzando hacia la verdad. Y justo cuando creí que ya no podíamos recibir más golpes, algo inesperado sucedió. Revisando un celular viejo de Diego, aquel que había quedado olvidado en un cajón desde el día en que hallamos su ropa manchada, encontramos un mensaje. Provenía de un número desconocido. Decía simplemente, te dije que te ibas a arrepentir. El teléfono vibraba en mi mano. Lo leí una y otra vez, sin poder asimilarlo del todo. Era una amenaza abierta, sin rodeos. Y lo más perturbador, había llegado a las 2 de la madrugada. Diego seguía dormido. Julián acababa de entrar en la cocina con una taza de café caliente entre las manos. Mira esto, le dije, mostrándole la pantalla mientras mis dedos temblaban. Él la miró, leyó el mensaje en silencio.
Dejó la taza sobre la mesa, se frotó la frente con frustración y luego me preguntó: ¿A qué hora llegó? Hace un minuto. Estaba revisando mensajes viejos, y de pronto apareció eso. Julián no dudó ni un segundo. Fue Héctor, dijo con una certeza que me heló la sangre. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque así actúan los cobardes. No necesitan firmar sus amenazas. Basta con dejar el miedo sembrado. Él quiere que Diego sienta que no está a salvo ni siquiera aquí, en su propia casa. Yo solo pensaba en mi hijo, dormido en su cuarto, completamente ajeno a que la pesadilla que vivía aún no había terminado. Me acerqué a la ventana. Afuera todo estaba oscuro. En silencio. Pero por primera vez sentí miedo dentro de mi propio hogar. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, fuimos directamente a la fiscalía. Entregamos el celular, mostramos el mensaje, ofrecimos nuestras declaraciones. Nos dieron un número de denuncia. Nos escucharon, nos miraron con gravedad y nos dijeron lo mismo de siempre: el proceso es lento. Tengan paciencia. Estamos haciendo lo posible. Pero ya no teníamos paciencia. Y Julián mucho menos. Esa tarde, fui a recoger a los más pequeños del colegio, Valeria y Tomás. Mientras los esperaba, vi salir del plantel a la señora Márquez, la madre de Héctor. Caminaba con una carpeta entre las manos. Me cruzó la mirada. Sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa cínica, como si me dijera: ahora el juego está en mis manos. Y no pude contenerme. Sentí que debía decirle algo. Me acerqué con la respiración agitada, con la rabia burbujeando por dentro. Usted sabe perfectamente lo que hizo su hijo, ¿verdad? Le dije mirándola a los ojos, conteniendo todo el dolor que tenía acumulado. Mi hijo no le ha hecho nada a nadie, respondió con una calma ensayada sin pestañear siquiera. El que está siendo manipulado es el suyo. Seguro lo presionaron para que inventara todo. Sentí que la sangre me hervía por dentro. Las piernas me temblaban, no del miedo, sino de la impotencia. Pero no iba a permitir que esa mujer deformara la realidad a su antojo. No esta vez. Tenemos pruebas, le dije firme. Informes médicos, evaluaciones psicológicas y ahora, mensajes amenazantes desde un número desconocido. Vamos a rastrearlo. Usted sabrá de lo que hablo. Por un instante su rostro se quebró. Vi cómo perdía la compostura, apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmar que sabía más de lo que decía. Sin embargo, se recompuso con rapidez. Hagan lo que quieran. Pero cuando todo esto se les venga abajo, espero que tengan el valor de pedirme perdón. Se alejó caminando erguida, como si tuviera razón, como si fuera ella la agredida. Me quedé ahí, parada sin aliento. Lo que sentía era una mezcla brutal de asco, rabia, incredulidad. Esa mujer jugaba con fuego. Y lo sabía. Esa noche, Diego no quiso probar bocado. Se sentó a la mesa en silencio, con la mirada perdida. Le pregunté con ternura cómo se sentía. Sin levantar la vista, respondió con voz baja. Hoy en la escuela, unos niños me dijeron que soy un mentiroso. Me costó tragar saliva. ¿Quién te dijo eso? Le pregunté tratando de mantener la calma. Unos de sexto. Uno me empujó en el pasillo. Julián se levantó de inmediato. Su reacción fue tan brusca que Diego se asustó. No, papá. No vayas. No hagas nada. Rogó con desesperación. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras te siguen dañando, respondió Julián, encendido por la impotencia. Por favor, papá, no hagas escándalo, dijo Diego casi suplicando. Solo quiero que todo esto termine. Sentí que mi alma se partía en 1000 pedazos. Lo abracé fuerte. En ese momento supe que todo tenía que cambiar. Ya no bastaba con acudir a las autoridades, con hacer denuncias, con entregar pruebas. Necesitábamos actuar. Protegerlo de verdad. Entonces Julián dijo en voz alta lo que venía guardando en silencio desde hacía días.
Vamos a sacarlo de la escuela. No puede seguir ahí. Asentí sin pensarlo. Era la única decisión lógica y necesaria. A la mañana siguiente comenzamos a mover todo. Llamé a mi cuñada, que vive en Cuautitlán, y le pregunté si podía ayudarnos a inscribir a Diego en una escuela cerca de su casa. Aceptó sin dudar. Ese sería su nuevo comienzo. Un lugar lejos del daño. Un refugio donde pudiera reconstruirse. Fui personalmente al plantel a recoger sus documentos. Al entregarme el expediente, la directora me miró con seriedad y soltó algo que me heló por completo. Antes de que usted llegara, vino un joven a preguntar por Diego. Dijo ser familiar, pero no dio su nombre. Quería saber dónde vivía. Salí de ahí con las piernas temblorosas. El miedo me paralizaba los dedos mientras marcaba el número de Julián. Cuando me respondió, solo pude decirle una frase. Nos están buscando. Mi voz temblaba. No era solo acoso escolar. Esto iba más allá. Mucho más. Había algo oscuro detrás de todo. Algo que aún no lográbamos entender. Mientras conducía de regreso a casa, no podía concentrarme. Me costaba hasta respirar. La imagen de ese joven desconocido preguntando por mi hijo se repetía una y otra vez en mi mente. No era maestro. No era padre. No era amigo. ¿Quién era? Cuando llegué, Julián ya me esperaba en la entrada. Se había quitado la camisa del trabajo, pero estaba claro que no había tenido ni un segundo de descanso mental. Apenas crucé el portón, le solté lo que me atormentaba. ¿Y si no fue Héctor? ¿Y si hay alguien más? ¿Alguien que le hizo daño y Héctor solo fue parte de todo esto? Julián me miró confundido al principio. Pero luego vi en su rostro cómo esa posibilidad lo golpeaba. No lo había considerado. Y de pronto todo cobraba nuevas dimensiones. Todo se volvía más complejo. Entramos sin decir nada más y fuimos directo al cuarto de Diego. Él estaba sentado en el suelo, dibujando con sus colores. Su rostro tenía una expresión serena que no le veíamos desde hacía días. No dijimos nada. No todavía. Esa noche, después de acostar a los 3 niños, Julián y yo nos sentamos en la cocina en silencio. Él abrió su laptop, algo poco común en él. Buscó el número desde el que había llegado la amenaza. Usó una aplicación que había visto en un tutorial. No era complicado obtener una ubicación aproximada. Lo que descubrimos nos dejó paralizados. La señal provenía de una casa cercana al colegio. A tan solo 3 cuadras. Pero no era la dirección de Héctor. Era otra. Una casa vieja, de fachada verde pálido. Julián la reconoció de inmediato. Yo he visto esa casa, dijo con voz seca. Ahí vive un señor. Tiene un hijo que dejó de ir a la escuela hace tiempo. Lo he visto varias veces en la esquina, fumando, observando a los niños pasar. Sentí un escalofrío recorrerme desde el cuello hasta la espalda. Me aferré con fuerza al borde de la mesa. Ya no se trataba de un solo niño violento. Había algo más. Y teníamos que llegar al fondo. ¿Cuántos años crees que tiene ese chico? Le pregunté a Julián, aún con la garganta cerrada. Debe rondar los 14 o quizás 15, respondió él con la mirada fija en la nada. El ambiente se volvió espeso, como si de pronto el aire nos pesara. Una sospecha oscura empezó a tomar forma dentro de mí. ¿Y si no se trataba solo de Héctor? ¿Y si había más involucrados, más piezas en este rompecabezas cruel? No podía quedarme con la duda. Tomé el teléfono y llamé a la psicóloga de la organización que nos venía acompañando. Le conté todo con detalle sin omitir ni una palabra. Del chico desconocido de la gorra azul, de lo que Diego nos había contado a medias. Ella escuchó en silencio y al final dijo: necesitamos que Diego venga a verme. A veces, los niños guardan cosas que no se atreven a decir a sus padres, pero sí pueden contarlas a un profesional. Agendamos una sesión para el día siguiente. Esa noche no pude dormir.
Mi cabeza era un torbellino de imágenes. Recordaba cada vez que Diego se encerraba en el baño, cada llanto inexplicable, cada sobresalto en medio de la noche. Todo comenzaba a encajar, pero en una imagen mucho más oscura de lo que yo había querido aceptar. La sesión fue a las 10 de la mañana. Nos pidieron que esperáramos fuera mientras Diego hablaba a solas con la terapeuta. Julián y yo nos sentamos en silencio, tomados de la mano como dos náufragos en medio de una tormenta. Una hora después, la puerta se abrió. Diego salió y, sin decir nada, se abrazó a mí con fuerza. Su rostro estaba pálido, pero sereno, como si por fin hubiese soltado una carga insoportable. La psicóloga nos llamó a su oficina. Su expresión era suave, pero cargada de esa seriedad que uno reconoce cuando viene una verdad difícil. «Hay algo que necesitan saber», comenzó con cuidado. «¿Qué pasó?», preguntó Julián, apretando los dientes. Diego habló de otro chico. Dijo que no pertenece a su escuela. Que lo conoció porque usaba el baño del fondo, uno que también es utilizado por el personal de intendencia. Al parecer, este chico empezó acercándose con juegos, pero pronto todo se volvió más agresivo, más amenazante. Sentí que el estómago se me encogía. Me llevé una mano a la boca. «¿Cómo se llama?», pregunté con un hilo de voz. «No lo sabe. Solo recuerda que siempre llevaba una gorra azul. Y que un día lo llevó detrás de los salones, a una zona donde se almacenan materiales viejos, y ahí lo tocó. Le dijo que si hablaba, lastimaría a sus hermanitos. Desde entonces, Diego se escondía en los baños para evitarlo. Pero a veces lo encontraba igual. El mundo se me vino abajo». Julián, en un arrebato de rabia contenida, golpeó la mesa con el puño cerrado. Se puso de pie, caminó hasta la pared y descargó otro golpe con fuerza. Yo apenas podía mantenerme erguida. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté a la psicóloga con la voz hecha pedazos. «Hay que denunciar», dijo con firmeza. «Aunque no tengamos un nombre completo, con esa descripción, la escuela puede ayudar a identificarlo». Y así volvimos, por tercera vez en una semana, al maldito colegio. Esta vez pedimos hablar directamente con la psicóloga institucional. Le dimos todos los detalles: la gorra, la zona, el comportamiento, el miedo. Ella palideció al escucharnos. Revisó su computadora con rapidez, y entonces dijo: «Tenemos un alumno que coincide con esa descripción. Brandon. Tiene 15 años. Fue expulsado hace 6 meses, pero su madre todavía trabaja aquí como parte del personal de limpieza». Nos quedamos helados. El nombre encajaba. La edad. El contexto. Todo. ¿Y lo dejan entrar? No oficialmente, pero puede que venga a buscar a su madre. Nadie lo controla. Era él. No teníamos dudas. Diego no había inventado nada. Esa noche, los gritos nos despertaron. Diego estaba agitado, temblando, empapado en sudor. «Está en la ventana, mamá. Está ahí». Corrí a su habitación. Encendí la luz. Lo abracé con todas mis fuerzas. Julián revisó cada rincón de la casa. No había nadie. Pero al salir al porche, ahí estaba, colgada en la reja como una señal, como una advertencia cruel, una gorra azul. Exactamente como la había descrito Diego. La misma que él temía. La misma que la psicóloga nos confirmó. Me quedé frente a la reja, paralizada, con la vista fija en ese objeto. Sentía la sangre golpeándome las sienes como un tambor de guerra. Julián salió con una linterna y un palo en la mano, preparado para enfrentar lo invisible. «¿La viste?», me preguntó, todavía agitado. Él la dejó. No tengo dudas. ¿Y si Diego lo imaginó? ¿Y si fue producto del miedo? Lo miré con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía siquiera pensar eso? Pero entonces lo entendí. No era duda. Era miedo. Porque si aceptábamos que alguien había llegado hasta nuestra puerta, eso significaba que ya no teníamos un refugio.
que ni siquiera nuestro hogar era un lugar seguro. Esto ya superó cualquier límite, le dije sin temblar. Esto ya no es solo acoso. Esto es una amenaza. Directa. Y tenemos que actuar. Ahora. Tomé aquella gorra con una bolsa plástica, evitando tocarla con las manos. No era solo una prenda olvidada, era evidencia. Una prueba más. Una señal de advertencia. Nos dirigimos sin perder tiempo a la fiscalía, otra vez. Al mostrarla a la gente, él simplemente alzó las cejas, con una expresión que mezclaba escepticismo y agotamiento. ¿Tienen pruebas de que fue ese joven quien la dejó ahí?, preguntó. No hay cámaras, respondí, pero mi hijo la reconoció. Es la misma gorra azul que describió. Apareció justo después de que gritó que lo vio desde la ventana. El agente suspiró. Señora, entiendo su preocupación. Créame, la entiendo. Pero necesitamos algo más sólido para proceder. Una prenda y una sospecha no bastan legalmente. Julián no aguantó. Se levantó de golpe, con el rostro enrojecido. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que vuelva a tocar a nuestro hijo? ¿Que entre a la casa y le haga daño a alguien? ¿Eso necesitan? Estamos haciendo lo posible, señor, respondió el funcionario sin levantar la voz. Hay un expediente abierto. Pero no podemos emitir una orden si no hay pruebas contundentes. Salimos de allí con el corazón en ruinas. Más solos que nunca. Más vulnerables. Más exhaustos. Los días siguientes fueron un suplicio. Diego no quería comer, no podía dormir. Se despertaba sobresaltado. Se orinó en la cama más de una vez. Yo intentaba fingir fortaleza frente a él, sonreírle, consolarlo, pero luego en el baño me quebraba. Apoyaba las manos en el lavamanos y lloraba en silencio hasta que el cuerpo me dolía. Julián dejó de ir al trabajo por 2 días. No podía concentrarse, no confiaba en que estuviéramos a salvo. Instaló una cámara falsa en la entrada, solo para disuadir a quien estuviera vigilando. Sabíamos que no era suficiente, pero necesitábamos sentir que hacíamos algo. Una noche, mientras ayudábamos a Valeria con la tarea, Diego se acercó al sofá con algo en la mano. Tenía la mirada apagada, como si no supiera si lo que iba a mostrar era importante o no. ¿Qué tienes ahí?, le pregunté. El celular viejo, dijo casi en un susurro. Lo encendió. Había estado apagado desde aquella madrugada. Me senté junto a él. Abrió la galería. Varios videos. Oscuros. Borrosos. Se escuchaban pasos, risas, voces lejanas, pero uno en particular me hizo congelarme. Era una grabación del baño del fondo. La puerta apenas entreabierta. Se escuchaba una voz. Agáchate. Ya sabes qué hacer si no quieres que le pase nada a tu hermana. Después, un silencio espeso. Luego, solo la respiración entrecortada de Diego, y un llanto apenas contenido. No pude ver más. Lo abracé con fuerza. Lloramos juntos. Como si estuviéramos desenterrando un dolor demasiado profundo para procesarlo. Julián, que lo vio todo desde atrás, se quedó de pie en silencio. Su rostro era piedra. Eso es todo lo que necesito, dijo. ¿Qué vas a hacer? Voy a entregarlo. No solo a la policía. A todos. A la escuela. A los padres. A la comunidad. Nadie más va a poder decir que no sabía. ¿Y si nos demandan?, pregunté temblando. Me aterra más seguir callando. Si creen que nos van a silenciar, eligieron a la familia equivocada. Esa misma noche, Julián creó una cuenta en redes sociales. Nada que nos vinculara directamente. Usó un nombre falso. Subió el video. Escribió un texto que rompía el alma. Esto le pasó a mi hijo en una escuela pública de la Ciudad de México. Lo ocultaron. Lo negaron. Lo minimizaron. ¿Cuántos niños más están en silencio por miedo? ¿Y cuántos adultos están mirando hacia otro lado? En menos de una hora,
El video ya había sido compartido más de 1000 veces. En 3 horas, 5000. Al amanecer, estaba en los noticieros locales. La presión mediática fue como una bomba. Cayó de golpe sobre la dirección de la escuela y sobre la madre de Brandon. A las 10 de la mañana, la directora nos llamó. Nos pidió que fuéramos en persona. Al llegar, nos recibió visiblemente afectada, manos temblorosas, ojos hinchados, rostro desencajado. Hay reporteros en la entrada, dijo apenas cerró la puerta. Padres indignados, personal preguntando si es cierto lo que circula. ¿Y qué van a hacer al respecto?, preguntó Julián, sin alterar el tono de voz, pero con una intensidad que llenaba la sala. Vamos a colaborar con la fiscalía. Y la señora Márquez ha sido suspendida de sus funciones. ¿Y Brandon? Está siendo buscado por las autoridades. Y no fue solo Diego. Después de que se difundió el video, 2 alumnos más lo identificaron. Relataron cosas muy parecidas. Me quedé helada. El cuerpo se me tensó por completo. ¿Entonces no era el único?, pregunté con la voz quebrada. Nunca lo fue, respondió ella bajando la mirada. Respiré hondo. Las lágrimas me ardían por dentro. Diego no estaba solo. Nunca lo estuvo. Y eso era aún más desgarrador. Más injusto. Queremos justicia, dije. Pero también protección. Para él. Para los demás. La van a tener. Se los prometo. Salimos del colegio con un peso en el pecho. Pero justo al cruzar la reja, sentí la vibración de mi celular. Un mensaje. Número oculto. No tienen idea con quién se están metiendo. No sé cómo describir lo que sentí. No era miedo. Era otra cosa. Una furia callada. Como si algo estuviera creciendo dentro de mí, a punto de estallar. Mostré el mensaje a Julián. Él lo leyó en silencio. No dijo ni una palabra. No necesitaba hacerlo. Su rostro lo decía todo. Aquello ya no era una simple denuncia. Había dejado de ser un reclamo contra la negligencia. Se había convertido en una batalla. En una guerra silenciosa donde lo que estaba en juego era la seguridad de nuestro hijo. Regresamos a casa sin intercambiar palabra durante todo el trayecto. Diego dormía en el asiento trasero, completamente agotado, su pequeño cuerpo vencido por tantos días de angustia. Pero yo no podía dejar de pensar en ese mensaje. Ustedes no saben con quién se están metiendo. ¿Quién estaba detrás? ¿Era Brandon? ¿Su madre? ¿Alguien más? Apenas entramos a casa, miré a Julián con firmeza. Tenemos que ir a la policía otra vez. Este número es diferente del anterior. Si están intentando intimidarnos por decir la verdad, eso ya no es solo acoso. Es delito. Julián asintió, pero antes de marcar, se quedó en silencio unos segundos. Luego soltó una frase que me erizó la piel. Hay algo que no te conté. Me detuve en seco. No estaba preparada para más secretos. El día que fui a buscar a la mamá de Brandon, continuó, no solo hablé con ella. ¿Qué hiciste? Fui a la casa de él. De Brandon. Lo vi. Hablé con él cara a cara. Le dije que sabía lo que había hecho. Le advertí que se alejara de Diego o lo denunciaría públicamente. Sentí que la piel me ardía. Me pasé ambas manos por el rostro, tratando de no gritar. ¿Estás loco? ¿Fuiste solo? Tenía que mirarlo a los ojos. Saber si era capaz de mentirme a la cara. ¿Y qué dijo? Nada. Sonrió. Con esa sonrisa cínica de quien sabe que tiene el poder. Me dijo, ¿y tú me vas a creer? Si a los papás de los otros tampoco les creyeron. En ese instante lo comprendió. Lo que le hizo a Diego no era la primera vez. Y probablemente no sería la última si nadie lo detenía. Llamamos de inmediato a la fiscalía. Informamos del nuevo número, del mensaje amenazante. Esta vez, el agente que nos recibió fue distinto. Más atento.
Más serio. La presión social ya era visible. Con todo lo que está ocurriendo públicamente, no podemos permitir que esto quede sin respuesta. Vamos a solicitar una orden de localización inmediata, nos aseguró. Esa noche, varios medios de comunicación locais entraron en contacto conosco. Querían entrevistas. Exposición. Historias. Inicialmente hesitamos. No queríamos colocarnos a familias sob maíz presao. Mas sabíamos que isso podía proteger outras criancas. Então gravamos o depoimento curto, com voz distorcida, sem nomes reais, sem rostos. Apenas alguns minutos depois, às 20h30, alguém bateu a nossa porta. Diego estava na sala vendo o filme com os irmãos. Juliano olhou pela janela antes de abrir. Era uma mulher. Desconhecida. Parecía ansiosa o olhar agitado. ¿La señora Valenzuela? Preguntó así que a porta se abrió. Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Patricia. Soy madre de un excompañero de Brandon. Nos miramos. La invité a pasar. Sus manos temblaban. No sé si estoy haciendo bien, pero tenía que venir. Vi el video. Reconocí esa voz. Brandon. Mi hijo estuvo con él hace un año en otra escuela. Lo cambiamos de plantel por algo parecido. Nunca lo dijimos. Tuvimos miedo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Su hijo fue víctima también? Ella asintió mientras las lágrimas se le escapaban. No lo tocó, pero lo perseguía. Lo encerraba. Lo amenazaba. Le decía que si hablaba le rompería la cara. O que le haría algo peor. Le tenía un terror que usted no se imagina. Cuando fuimos a la escuela, ¿sabe lo que hicieron? Lo cambiaron de grupo. Nada más. Nunca lo denunciaron. ¿Y su esposo? Decía que era exageración. Que eran cosas de niños. Pero cuando vi el video, entendí que ya no podía callar. Nos entregó un cuaderno. Un diario. Tenía dibujos, frases desordenadas, palabras como miedo, culpa, el del pasillo. En una hoja escrita con tinta roja, Brandon me ve cuando nadie más lo hace. Con eso volvimos a la fiscalía. Y todo cambió. Ya tenemos su ubicación. Está en casa de un tío en Iztapalapa, nos informaron. Esta noche mismo iremos por él. Regresamos a casa en silencio. Nos sentamos con Diego en el sofá. Julián le acarició el cabello. Van a detener a Brandon. Ya saben dónde está. ¿Estás seguro ahora, hijo? Diego bajó la cabeza y murmuró. ¿Y si tiene otros amigos? No importa cuántos sean, le respondió Julián con ternura firme. Nunca más te van a tocar. Nunca más. A la mañana siguiente llegó la llamada. Brandon había sido detenido. En su celular encontraron fotos, mensajes, videos, algunos de niños que ni siquiera eran del mismo colegio. Uno al menos pertenecía a otra escuela, otro plantel, otra víctima. Y ahí supimos que esto recién comenzaba. Cuando recibimos la llamada que confirmaba la detención de Brandon, sentí una mezcla extraña e intensa. Por un lado, el alivio de saber que finalmente algo se había hecho, que alguien había sido responsabilizado. Pero por otro, un temor profundo, casi paralizante, porque esa detención no cerraba la historia. Al contrario, abría una puerta mucho más oscura. Si él había sido arrestado, entonces todo lo que habíamos imaginado y temido era real. Y tal vez mucho peor. El agente al otro lado de la línea fue claro, sin rodeos. En el celular encontramos material sensible. Muy grave. No solo involucra a su hijo, hay otros menores identificados. Mi garganta se cerró. ¿Aparece Diego en alguno de esos videos? Logré preguntar con la voz seca como papel. En las grabaciones que hemos revisado hasta ahora no. Pero su nombre aparece repetidamente en mensajes, insultos, amenazas, descripciones que parecen formar parte de lo que Brandon llamaba el juego.
Sentí las piernas ceder. El juego. Diego nos había mencionado eso meses atrás. Una vez, entre susurros, dijo que había un juego en la escuela que no le gustaba, que a veces lo buscaban para jugar a escondidas. Nosotros pensamos que eran bromas de mal gusto entre compañeros. Nunca imaginamos el verdadero horror detrás de esas palabras. Al día siguiente, fuimos convocados nuevamente a la fiscalía. Esta vez sería diferente. No solo una denuncia más, sino una declaración formal ante una unidad especializada en víctimas menores de edad. Julián y yo llegamos con los nervios deshechos. Diego fue atendido por una psicóloga forense. Nosotros fuimos interrogados por trabajadores sociales en una sala gris, de esas que parecen extraídas de una película triste. Las paredes estaban pintadas de azul pálido y la luz era tan blanca y cruda que dolía a los ojos. Y fue ahí donde lo escuchamos. Brandon no actuaba solo, nos dijo con voz firme la jefa de la unidad. Se nos heló la sangre. Al menos otros 2 adolescentes están implicados. Uno grababa los juegos, el otro se encargaba de buscar nuevas víctimas. Los niños eran amenazados. Si no participaban, recibirían golpizas. Si aceptaban, se les premiaba con dulces, pequeños regalos o simplemente con el silencio de los agresores. No era un caso aislado. Era un patrón, una red. Un sistema que llevaba funcionando más tiempo del que se pensaba. ¿Y la escuela? Interrumpió Julián con el rostro desencajado. ¿Dónde estaban? No tenemos evidencia de que los directivos conocieran toda la magnitud, respondieron. Pero el simple hecho de que Brandon haya seguido entrando al plantel, incluso después de haber sido expulsado, ya implica una falla grave. Una negligencia que no puede pasarse por alto. Nos miramos. Por primera vez, entendimos que esto superaba por mucho a nuestra familia. No se trataba solo de Diego. Ni siquiera solo de Brandon. Era un problema estructural. Enorme. Nos mostraron una parte del expediente. Una carpeta repleta de documentos, declaraciones, fotografías, registros. Pero lo que más me desgarró fue una hoja escrita por otro niño. Con letra temblorosa decía: ya no quiero jugar más. Pero si dejo de jugar, me harán daño como al niño del suéter rojo. El niño del suéter rojo era Diego. No lo podía soportar. Me rompí. Lloré como no lo había hecho en toda mi vida. Y frente a todos, por primera vez, Julián también lloró. Ya no podíamos contener más ese dolor. Ya no importaban las apariencias ni los formalismos. Solo queríamos que todo terminara de una vez. Pero aún no terminaba. Al salir de la fiscalía, una patrulla esperaba. No para nosotros, sino para alguien más. La directora de la escuela había sido citada a declarar. Había evidencia suficiente de que había ignorado reportes anteriores, ocultado conductas preocupantes y, lo más grave, permitido el ingreso de personas no autorizadas. Ya no había cómo negar su responsabilidad. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer bajó apresurada de un taxi. La reconocimos de inmediato. Era la madre de Brandon. Su rostro estaba desencajado. Caminó hacia nosotros, nerviosa, visiblemente afectada. No vengo a discutir, dijo apenas estuvo frente a nosotros con la voz rota. Solo quería pedirles perdón. La miramos sin decir palabra. No supe ver en qué se estaba convirtiendo mi hijo. No quise verlo. Julián no suavizó su voz. Usted lo permitió. Lo dejó entrar a la escuela. Usted tapó todo. Ella bajó la cabeza con los ojos llenos de vergüenza. Tenía miedo. Miedo de que lo metieran preso. De que me despidieran. De que me culparan por lo que él hacía. Y por no enfrentar ese miedo, tantos otros vivieron en terror. Ahora lo entiendo. Callar fue el peor error. El silencio no nos protegió, fue lo que alimentó todo. Quise odiarla, sí. Quise descargar toda mi rabia en esa mujer.
Pero cuando la vi rota, tan rota como nosotros, entendí algo más profundo. En algún momento, todos fallamos. Todos callamos. Por miedo. Por vergüenza. Por no querer ver. Le tomé la mano y le dije, temblando: ya no se trata de nosotros. Se trata de todos los niños que aún no tienen voz. De los que todavía no pueden hablar. Salimos de allí con una decisión firme: no íbamos a detenernos. No solo por Diego, sino por cada niño que fue silenciado. Pedimos una audiencia con el secretario de Educación local. Llevamos el expediente, las pruebas, los mensajes, todo. Le exigimos que se implementara un protocolo obligatorio en todas las escuelas. Y lo aceptaron. Días después, las noticias lo anunciaban: se implementarán nuevas medidas contra el abuso escolar en planteles de la Ciudad de México, tras un escándalo por encubrimiento. El video de Diego había servido. Había abierto los ojos de muchos. Pero justo cuando comenzábamos a respirar, una nueva llamada lo cambió todo. Era la abogada de otra familia. Querían hablar con nosotros. Según ella, había información sobre una tercera persona involucrada. Y esta vez no era un alumno. Una persona adulta. Sentí frío en el pecho. ¿Cómo era posible que aún quedara algo más por descubrir? ¿Cuántas capas tenía esta pesadilla? Fuimos a su oficina. Un lugar sencillo, sin lujos, pero serio. Nos recibió con una carpeta en la mano. No hubo saludos largos ni rodeos. Se sentó, la abrió y lo dijo sin titubear. Un testigo asegura que un trabajador de la escuela, alguien del equipo de mantenimiento, ayudaba a Brandon y a otros chicos a entrar en zonas sin vigilancia. ¿A cambio de dinero o de silencio? ¿Quién?, preguntó Julián con el puño apretado sobre la mesa. No tenemos su nombre aún. Solo una descripción. Hombre bajo, moreno, de unos 50 años, con acento del norte. Los niños lo llamaban el Señor de las Llaves. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ese nombre. Esa frase. La había escuchado antes. Diego lo dijo, susurré. Una vez mencionó eso. Ese baño solo lo abre el Señor de las Llaves. Todo se conectaba. Diego lo había dicho. Y yo no supe entenderlo. ¿Creen que Diego podría reconocerlo?, preguntó la abogada. Su testimonio podría ser clave. Volvimos a casa en silencio. En el coche, Julián soltó todo lo que llevaba dentro. ¿Cómo puede haber un adulto implicado y nadie vio nada? Tal vez sí vieron, le dije. Pero eligieron no hablar. Nos sentamos con Diego. Fue difícil. No queríamos hacerle daño. Pero sabíamos que su verdad podía proteger a otros. ¿Recuerdas cuando hablaste del Señor de las Llaves?, le pregunté. Diego bajó la mirada, pero no se cerró. Me tomó la mano. Asintió. Sí. Él abría el baño viejo, el que nadie usaba. Estaba ahí cuando yo salí llorando. Yo pensé que iba a ayudarme, pero me dijo: a ver si así aprendes a no meterte con los grandes. Julián se levantó. Caminaba con los ojos rojos. Estaba al límite. ¿Te hizo algo?, le preguntó. No. Nunca me tocó. Pero sí los dejaba pasar. A veces los llamaba. Decía: ya les abrí rápido antes de que venga alguien. No pudimos seguir. Diego se quebró. Julián también. Lo abracé y le prometí que nadie más le haría daño. Con esa información volvimos al despacho. La abogada grabó la declaración y la presentó como prueba. Una semana después fue detenido. Ramiro Gálvez. 53 años. Más de 15 trabajando en esa escuela. Ya tenía antecedentes. No fue despedido. Solo lo habían cambiado de escuela. Como si fuera un mueble. En su casa hallaron libretas, llaves viejas, listas con nombres. No había fotos explícitas, pero sí dibujos, amenazas. La noticia estalló en los medios. Se volvió un escándalo nacional.
Protestas, reportajes, presión social. Las escuelas comenzaron auditorías internas. Nos llamaron a testificar con otras familias. Rostros duros, miradas rotas. Pero también firmes. Diego comenzó a cambiar. Lentamente, pero de verdad. Dibujaba, sonreía, conectaba con otros niños en terapia. Una tarde me dijo: "Ya no tengo miedo de dormir". Lloré. Fue una victoria. Chiquita pero enorme. Brandon fue sentenciado a 3 años en un centro juvenil con tratamiento obligatorio. Ramiro a 10 años de prisión. La directora quedó inhabilitada. La escuela fue intervenida, reabierta con nueva gestión y personal capacitado. Todo cambió. La madre de Marcos se unió a la organización que nos ayudó. Hoy da charlas. Es su forma de honrar la memoria de su hijo. Julián volvió a trabajar, pero nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más presente, más sensible. A veces mira a Diego en silencio, como agradeciendo que lo tenemos. Y yo sigo escribiendo. Porque guardar esta historia me destruye. Pero soltarla me reconstruye. Diego ahora va a una nueva escuela. Tiene amigos. Aprende piano. A veces se asusta. A veces pregunta si ya terminó todo. Pero ríe. Y sueña. El otro día le pregunté si quería guardar su peluche viejo o si ya no lo necesitaba. Lo voy a guardar, me dijo. Porque me ayudó cuando más lo necesitaba. Lo abracé fuerte. Y supe que esta historia nos marcó para siempre, pero no nos definió. Y si tú que estás viendo esto tienes un hijo, una hija, un sobrino, una niña cerca, escúchalos. De verdad. Créeles. No los calles. No digas que exageran. Porque a veces, solo una voz creída a tiempo puede salvar una vida entera.